Saludos, mi nombre es Albert y ahora les estaré explicando un inversor de 12 voltios a 120 voltios utilizando el integrado SG3525 como driver de la etapa de potencia. Antes de explicar el circuito per se, veamos cómo se constituye internamente el SG3525. Bien, aquí tenemos cómo se constituye internamente el SG3525. Vemos que este constituye de lo que es un regulador interno, el cual suministra 5 voltios para cualquier conexión que no requiera un gran voltaje. Por ejemplo, como sería activar lo que es el pin 10. El pin 10 que se llama shutdown, lo que nos permitirá es apagar lo que es completamente el SG3525 para ejemplo darle mantenimiento o si vemos algún funcionamiento indebido del mismo. Los pines que influyen en la frecuencia de las señales complementarias son el pin 7, que es el pin de descarga, el pin 5, que es el pin CT, y el pin 6, que es el pin RT. Estos tres van a determinar lo que es la frecuencia de nuestro oscilador. También tenemos lo que es el pin 3 y el pin 4, que sirven para sincronizar y también para hacer una señal PWM a esta misma frecuencia. Vemos por ejemplo el oscilador, lo que es la salida del mismo ya podríamos utilizarla en lo que es un generador de diente de sierra y ya estaría sincronizada perfectamente con la frecuencia del SG. También tenemos lo que es el pin 8, el cual soft start significa que nos ayudará a que el equipo tenga un inicio suave y no un inicio abrupto. Tenemos lo que es el op-amp de error, que constituye las entradas 1 y 2. Estas nos van a permitir controlar el PWM y más adelante serán muy importantes para hacer funcionar lo que es la retroalimentación de nuestro circuito. Otro aspecto importante es el pin de compensación, ya que este ayudará a mantener lo que es un voltaje de 5 voltios en este pin y así evitar cualquier funcionamiento incorrecto de nuestro oscilador y nuestro PWM. Debemos recalcar que las salidas son complementarias, es decir, que mientras una está en alto, la otra está en bajo y que nunca están en alto al mismo tiempo, a pesar de que tengan tiempos de diferencia muy cortos. Nos damos cuenta aquí y luego lo veremos en el osciloscopio que inicia una primero y la otra le sigue cuando esta acaba de terminar lo que es su tiempo en alto. Bien, luego de haber visto lo que es cómo se constituye internamente el SG, vamos a pasar a explicar lo que es el circuito y cómo funciona la etapa de retroalimentación. Bien, tenemos lo que son dos IRFZ44N que fungirán como nuestros transistores de potencia para la etapa de push-pull. Aquí tenemos en el tab central de nuestro transformador lo que son los 12 voltios y mientras vayamos switchando lo que son las señales de salida del SG3525, entonces podemos tener lo que es a la salida nuestros 120 voltios. Debemos tener en cuenta que nuestro transformador sea un transformador elevador, ya que tendremos un voltaje menor de 12 voltios, pero en la salida un voltaje mucho mayor, que será 120 voltios, pero manteniendo la potencia, por lo que es ideal utilizar lo que son baterías de carro a 12 voltios para este tipo de proyectos. Bien, lo que parece un poco extraño aquí es el puente rectificador,
pero tiene su propósito. El SG trabaja con corriente directa, por lo que para poder obtener una señal de corriente alterna deberemos primero pasarlo por un puente rectificador y luego mediante un divisor de voltaje setearemos para que cuando tengamos 120 voltios AC aquí esté por debajo de 5 voltios, ya que 5 voltios es el pin, es el voltaje en el que estará el pin 2 y el pin 1, como habíamos comentado anteriormente, sirven para controlar lo que es el PWM. Si el voltaje llegara a subir más de 5 voltios en lo que es nuestro divisor de tensión, entonces haría que el PWM baje lo que es el ancho de pulso hasta que el voltaje se mantenga estable. Esto permite que no hayan subidas de voltaje muy bruscas y permite que nuestro circuito pueda seguir funcionando de manera correcta. Ok. Bien, veamos ahora lo que es la simulación. Veremos primero lo que son las señales de salida del SG. Bien, como podemos apreciar, estas señales son complementarias. Es decir, cuando una está en alto, la otra está en bajo. Incluso si ponemos una encima de la otra, como ahora se muestra, podemos ver que en el tiempo se complementan. En el tiempo que uno está en bajo, la otra está en alto. Pero algo que debemos tomar en cuenta y que a veces nos confundimos es que nunca están en alto o en bajo al mismo tiempo, y siempre existe lo que es un periodo muerto en el cual se preparan las señales para tomar otro estado. Esto es importante ya que el ciclo de trabajo de esta señal tiende a ser 50%, pero nunca debe llegar al mismo. Siempre se mantiene en 49-48% en el mejor de los casos. Bien, podemos ver lo que es la entrada de 12 voltios y aquí nuestra salida de 120 voltios. Si el voltaje llegara a subir mucho más, entonces el divisor de tensión que tenemos aquí, que está conectado al pin 1, entonces mandaría la señal para que el PWM redujera su ciclo de trabajo hasta obtener un voltaje estable. Bien, muchísimas gracias y espero que hayan entendido el funcionamiento básico de un push-pull usándolo en una etapa de potencia.